Shalom a todos, un abrazo hasta donde se encuentren. Es un gusto volver con ustedes en este día para conversar sobre Mashiach y la era mesiánica. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach. Me ha parecido interesante algunos saludos que he recibido y también comentarios. Así que quiero tomarme el tiempo para responder y elaborar algunas, cuando digo elaborar es porque sí me tomo el tiempo para revisar ciertos textos y poderle compartir mi punto de vista sobre algunas preguntas que me hacen. Tengo algunos nombres acá que me han escrito recientemente. Son muchos comentarios, pero veo los últimos y los que me parecen que pueden aportar a toda la comunidad de suscriptores. Por supuesto, hay comentarios que me mandan a maltratar, ¿verdad? Y me tratan de tonto, pero esa es la libertad que tenemos y tenemos que tener la paciencia y la sabiduría para... la templanza para recibir de todo, ¿verdad? Si Yeshua fue considerado un sedicioso, ¿por qué nosotros no podemos recibir cualquier comentario? Cualquier comentario no es válido, pero es recibido. Bueno, en primer lugar quiero saludar a Pilar hasta la República Dominicana. Es un gusto saludarte, pero más que eso, agradecido de que pues escuches el canal, le des like y de una u otra forma el canal sirva de luz, que al final esa es la idea, sirva de luz para alumbrar, para que otros vean lo que nosotros ya vemos y quizás otros pues aún viendo el canal no llegue la luz. Pero gracias Pilar por tus comentarios. Hablas de la paradigma de la tradición romana evangélica. La verdad es que sí, hemos estado compartiendo temas sobre el Malhut HaElohim, el reino de Dios. Y también sobre la iglesia, hablando un poquito, digamos, qué es la iglesia, cómo se formó y sus objetivos, etcétera. Entonces sí, rompemos paradigmas, pero hablamos desde el hebreo. Y aprovecho para introducir el tema. El hebreo yo ya he enseñado aquí muchas veces y con todo cariño a todos los que nos ven. Si usted va a mandar comentarios, tómese la molestia. Hay más de 200 videos. Acá muchos, por lo menos el 75% tienen palabras hebreas y tienen ideas hebreas de espiritualidad desde los judaísmos, no uno, sino varios judaísmos. Pero sobre todo lo que le quiero pedir es tómese el tiempo para indagar sobre el hebreo. El hebreo es, digamos, los textos que nos vinieron, los que Yeshua enseñaba, estaban en hebreo y otros en arameo, como por ejemplo Esdras y Daniel en arameo. Entonces, tómese el tiempo, dedíquese un poco. Hay cursos en YouTube que son gratis de hebreo. Yo no doy cursos de hebreo, yo enseño desde el hebreo Torah, Ketuvim, Tehilim, Neviim. Y cuando toca enseñar algo de Daniel, pues entonces arameo. Y el Nuevo Testamento trato de... La verdad es que no me interesa mucho el griego, porque yo ya se lo he dicho a ustedes, son capas de oscuridad que se le metieron al mensaje, pero como los textos que tenemos son en griego, entonces hay que estudiar griego, un poquito de griego para entender el significado de las palabras, cómo digamos, si hay equivalentes en hebreo. Entonces, si usted se dedica un poquito, puede recibir cursos de hebreo y entonces va a entender algunas palabras. Yo utilizo el lenguaje hebreo y arameo, que es un lenguaje que se basa en letras y números. Entonces, no solo son letras, cada letra tiene un número y esa es parte de la mística judía. Bueno, de lo contrario, entonces voy a recibir siempre, digamos, el que ve el canal, hablando un poquito de paradigmas, como dice Pilar, siempre su referencia es el griego, su referencia es el español, y cuando se les da el concepto en hebreo o en arameo, entonces no lo entienden. Entonces,
estamos en un cortocircuito. Les hablo en hebreo, digamos, les hablo palabras en hebreo, les explico desde el hebreo la Torá, profetas, etcétera. Entonces no se entiende porque se está entendiendo desde la capa de griego, español. Entonces el canal es para hablar de Yeshua judío. Entonces el Yeshua judío hablaba arameo y leía textos también en hebreo. Pero bueno, sí, Pilar, rompemos paradigmas de las tradiciones romanas evangélicas, correcto. Un saludo a Argentina, Damita me ha escrito, está pendiente de algunas grabaciones, así que te mando un saludo, un abrazo, Damita. Rosy Medina, también a República Dominicana, nos ha escrito Rosy Medina, así que, mire, un saludo. Guadalupe Montero de Costa Rica, me dice, mire, vaya al grano, vaya al grano, vaya al grano. Pues trato, Guadalupe, pero como lo acabo de explicar, si voy al grano y me pongo a estudiar y le meto más hebreo, entonces como que tengo que ir con detalles para poder explicar. Tú sabes, si tú estudias hebreo, creo que sí, tú sabes que no es fácil explicar un concepto de la Torá desde el hebreo al español. Entonces hay que rodearlo de algunos conceptos que lo apoyan, ¿ok? Evangelina y familia hasta Chile. Evangelina, te mando un abrazo a tu hijo. Tú ya me dijiste que está metido estudiando la Torá, así que un abrazo. Mari Mendoza. La verdad es que, digamos, los términos en hebreo que se hablan acá, dice Mari, mejor díganos en español. Yo te diría, sí, trato, si ves ahí la mayoría es español y cuando le hablo en hebreo le paso la traducción. Pero yo sugeriría que traten de tomar cursos básicos de hebreo, no se trata, y bueno, y si yo amo el hebreo, pues, pero el que quiere entender desde el hebreo, ponerte a estudiar en YouTube, son cursos gratis, o sea, ni siquiera los cobran. A Tony Corona, saludes. Juan Bedoya, hasta Perú. Juan, un abrazo. Anthony Sarcos, ahí lo he dejado de último, me ha hecho varias preguntas relacionadas a lo que estamos enseñando acá y quiero aprovechar para enseñar algo y responderle a él. Una de las preguntas que él hace, y digamos, yo creo que es algo válido lo que él está preguntando, en función de lo que yo he enseñado las últimas dos grabaciones. Él dice, entonces, dice él, nunca veremos a Yeshua. Fíjense, interesante la pregunta de Anthony. Entonces, nunca veremos a Yeshua. ¿Sí? Entonces, mire, aquí elaboré la respuesta, yo quiero tomarme unos minutos para responder a Anthony. Y él dice, no veremos a Yeshua, y entonces es una nube, es una columna de humo. Entonces, vamos a tratar de responderle. No dicen las escrituras que como ascendió, descenderá. Entonces, vamos a iniciar una respuesta para él. Aquí me voy a tomar la molestia de elaborar algunas ideas. Mire, voy a borrar por acá para escribir. Vamos a borrar esto. Después lo vamos a pasar en limpio todo para volver a hacer un gran resumen, tal vez por capítulos o una cosa así, para que tengamos esto ordenado. Y el que quiera, pues con mucho gusto se lo comparto. Igual como lo tiene grabado, puede ir con play y pausa para. Entonces, vamos a responder esto. Entonces, nunca veremos a Yeshua. Vamos a responder eso. Vamos a comenzar con Pablo. Fíjese, pues, para responder eso, alguien diría, no, hombre, ¿qué es esa pregunta? Hasta la pregunta es, si usted lo ve con ojos griego y español, si no, pues esa pregunta ni se pregunta, diría alguien. Pero a mí me parece que Anthony ha comprendido el espíritu del mensaje que he dado. Vamos a comenzar con Pablo. Fíjese, pues, Pablo, en Hechos capítulo 9, si quiere me acompaña, hoy sí lo vamos a leer. Vamos a hacer algo más elaborado de Hechos 9. O sea, vamos a hacerle ahorita una respuesta más a Anthony, pero vamos a hacer algo más elaborado.
para ir a empatar conceptos. Ahí va a ver usted. Dice el versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, así dice esta versión, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Interesante. ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es el versículo 5. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aparte de que tenemos un dato acá muy interesante sobre cómo esta narrativa quiere explicar a Yeshua vivo, porque si está hablando con Saulo es porque está vivo. Ya se dio cuenta usted del tercer día. Yo le acabo de hablar a usted del tercer día. Aquí usted lo ve, el tercer día. Acá, el tercer día. De eso se trata, digamos, entender el tercer día, se trata la era mesiánica. Ahí usted va a ir atando cabos. Entonces, fíjese pues, ¿cómo vio Saulo a Yeshua? Pues bueno, lo vio como una luz. Esto es bien importante. No sé si usted va a ver acá, pero lo voy a tratar de hacer un poquito más grande. Luz, lo vio como luz, ¿sí? Y dice que los que estaban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie, pero Paulo sí. Lo más interesante de esto es que dice esta luz: yo soy, yo soy, yo soy. Voy a poner lo más probable es que dijo Yeshua. Yo soy Yeshua. Entonces, esto es Hechos capítulo 9. Fíjese, pues, Hechos capítulo 9. Entonces, si usted se abstrae de seguir pensando en lo que otros textos hablan en griego de cómo Yeshua se apareció, dice que él se apareció o se aparecerá, dice, se apareció o se aparecerá en el futuro. Utiliza fanero, parucía y epifanía. Entonces, yo ya le había dicho a usted que estas capas que están aquí son más nuevas, más, digamos, hay capas de palabras que son más nuevas que inclusive esta idea que está aquí, porque esta idea está basada en una teofanía de Elohim. Lo que le quiero decir es que aquí hay más ideas. Ahora se lo voy a ir lanzando. Aquí hay más ideas helenistas. Fíjese, hay más ideas helenistas y aquí hay más ideas judías. Aquí voy a poner, aquí en estos conceptos que están acá, hay más ideas helenistas, ¿sí? ¿Sí? Y aquí más ideas judías, más ideas de la Tanaj. ¿Cómo pensaba, lo que le quiero decir es, cómo pensaba un judío de la época que vería a Yeshua vivo? Lo pensaba así, ¿sí? Pero ¿cómo pensaba un judío helenista que vería a Yeshua vivo? Lo pensaba así. ¿Ve la diferencia? O sea, nosotros como estudiantes tenemos un gran reto y es
profundizar, por eso me ve aquí parado, profundizar en entender cómo ellos veían a alguien vivo como se anuncian en las escrituras. Entonces, ¿cuál es la clave? Solo para entender las ideas helenistas y las ideas judías de los judaísmos desde la Tanaj para lo que ha pasado con Yeshua, la clave, y lo voy a tener y voy a borrar aquí, la clave es, fíjese pues, la clave es entender un concepto. Y aquí es donde usted va a entender por qué Pablo se toma, digamos, la misión de Pablo está basada en esto que yo ya se lo expliqué en otros temas, pero por la pregunta de Anthony, necesitamos hacer énfasis. Fíjese, el punto principal que tenemos que entender respecto a Yeshua vivo se llama ¿qué se entiende por resurrección desde los judaísmos? Ese es el punto medular, porque Pablo habla de dos cosas en todos sus temas. Él habla de la muerte, eso es todo el enfoque de Pablo, y resurrección de Yeshua. Eso es todo lo que Pablo quiere hablar a todo el mundo. Muerte y resurrección, y entonces entra y comienza a hablar por qué era necesario que el Mesías, Mashiach, tenía que morir. Entonces, el punto central de esto es cómo entendían los judaísmos la resurrección. Aquí está. ¿Sí? Entonces me va a decir, pero eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Volvió a la vida. Ahí está el tema. Volvió a la vida y entonces, según las ideas helenistas, se mostró de esta manera, pero según una idea más judía, se mostró de esta manera. Pero esta manera, digamos, como está mostrada acá, sin irnos a tanto helenismo, esto refleja una realidad desde tiempos digamos, atrás, como Elohim se manifestaba. No así. Entonces yo ya se lo dije también. Para entender la resurrección, o sea, esto no es fácil. O sea, por eso es que llevamos 2000 años en esto. Mire, para entender la resurrección, antes tenemos que estudiar algo que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿De quién? Uno, de Elohim. Esto es un misterio bien grande. De Elohim. Y dos, lo voy a poner acá. Yod, Hei, Bab, Hei. Este antropomorfismo tenemos que estudiar. Porque el antropomorfismo trata de cómo Elohim o el nombre de las 4 letras se pudieron manifestar similar a un hombre. Es que esto es bien, bien profundo. Pero ¿cómo y en dónde? ¿O desde dónde? Ahorita vamos a como querer dar algunas ideas para responderle a Anthony. Digamos, desde los judaísmos, porque responderle desde acá, desde la idea helenista de aquel tiempo, aunque la idea helenista de aquel tiempo no era tan teológicamente avanzada como lo hizo la iglesia después, digamos, estas ideas helenistas son Primera de Tesalonicenses, Pablo tiene una influencia helenista, años 50. Pero la teología después que se hace de estas ideas helenistas en el año 100, 200, 300, 400, terminó en hablar de cosas que no se parecen casi nada a los judaísmos. ¿Sí? Y lo que hoy se habla pues está totalmente alejado. Que tiene su origen acá, y usted lo va a ver, pero desarrollaron teológicamente cualquier cantidad de ideas. Solo un detalle, mire. ¿De dónde vienen las ideas helenistas? Esto es bien importante. O el helenismo. Fíjese usted que el helenismo es la influencia persa y griega juntos. El helenismo es un legado al pueblo judío de Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando hace se levanta Grecia como uno de los reinos importantes del mundo en el área de Judea, Siria, la gran Siria la voy a llamar.
Ahí después le explico cómo se llama la Gran Siria o la Siria Mayor. Deja la influencia persa y griega juntos, caminan juntos y todas esas ideas forman el helenismo. El helenismo se queda en esa tierra y de ahí vienen todas estas ideas helenísticas, después que quieren interpretar la Torá desde el helenismo. ¿Sí? O sea, usted ve que pero estamos hablando de 400, 500 años antes de la era cristiana. Entonces, usted ve que en el libro de los Hechos mismo se habla de que habían judíos helenistas como creyentes de Yeshua. Este grupo, que lo vamos a estudiar en la otra serie, que ya comenzamos y ya vamos avanzando ahí, ese grupo tiene ideas de este tipo de influencia, persa griega. Eso es la filosofía o creencia helenista. Entonces, muchos de ellos, recuérdense que había mucho en Egipto, Alejandría, había mucho, digamos, de la herencia persa griega helenistas, judíos helenistas. Viene la historia de ahí viene la historia de judíos helenizados, digamos, ¿sí? Culturalmente, filosóficamente, en tierras de Egipto, y viene la necesidad de traducir la Torá al griego. Entonces, traducir la Torá al griego significaba ponerle puntos de vista helénicos. Es un tema que no vamos a abordar, pero las ideas y filosofías helenísticas vienen de ahí vienen. Creyentes que se dicen las escrituras que eran helenistas, vienen de ahí, de esa herencia de Alejandro Magno, conquistador griego, que deja correr junto las dos culturas y unificar la persa y la griega, y ahí viene el helenismo. Miren qué cosa. Entonces, esto es más una influencia helenística, esto que usted ve en Tesalonicenses o en los evangelios, que es más nuevo, ¿sí? Y esto que está en los Hechos está basado, si bien es cierto, escrito tal vez en el año 80 o 90 o 100, finalizando eso, pero está basado en un judaísmo. Ese es el punto. Entonces, Anthony, por favor, comienza ya a ver la diferencia entre cómo ver las escrituras con influencia helenista y cómo ver las escrituras con influencia de los judaísmos. Bueno, entonces comencemos por ahí. Y, ojo, que en realidad lo que estamos viendo acá es que el aspecto clave que tenemos que entender es la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? Y esto es bien fuerte. Bueno, la resurrección desde el judaísmo. No lo hemos entendido. Hablemos un poquito de la luz. Fíjense pues, la luz en hebreo, yo ya se lo he explicado varias veces, hablo mucho de la luz, es or. Aquí está or. La or en griego es fos, ni lo voy a escribir. En hebreo, que es lo que nos interesa, o sea, su equivalente es fos en griego. O sea, sí hay un equivalente y eso es bueno. Y esto tiene gematría 207. 207, lo cual nos lleva al 9. Usted ya me oyó hablar de ¿cómo se llama? De la or, ¿sí? ¿Se recuerda? Yeshua Yomer, Ani Haor Haolam Hase. Ani Haor Haolam Jabá. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa es que él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y esta luz, este es un misterio que, hablando del judaísmo místico, usted tiene que entender que la letra 9 es la tet, ¿sí? Y la tet, ¿sí? La tet, yo he hablado mucho de eso, la tet es una serpiente. Entonces, por eso es que yo le hablo a usted de las luces de la serpiente. De hecho, la serpiente que aparece en Bereshit, yo ya se lo he dicho, su función es develar luz, esa es su función es dar luz, 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 luz. Bueno. No voy a entrar ahorita en las serpientes, pero esta tet es luz. Entonces, por eso en Juan capítulo 3, usted puede leer y se habla de una serpiente en el desierto y hay una explicación ahí
en Juan capítulo 3 de la relación de la serpiente con el Mashiach. ¿Sí? Recuerda que yo se lo dije, ¿verdad? Se recuerda que yo le dije que Mashiach y Nahash, ¿se recuerda de eso? Tienen la misma gematría. Es la misma gematría. Mesías y serpiente es la misma gematría. Están conectados. Y en el idioma hebreo está conectado. Así que no es, esto es un misterio más profundo del que creemos. ¿Sí? Tiene que ver con Elías, tiene que ver con Moisés. O sea, no es tan sencillo como parece. Por eso es que nos encontramos como con grandes nebulosas en el medio. Pero continuemos. Fíjese que dice que hubo una luz, Pablo ve una luz en el cielo. Entonces, aquí hay una luz en el cielo. Palabra griega Urano, como Uranos, y en hebreo es Shmaim, así es Shamaim o Ishmaim, Shamaim es la palabra hebrea, y se lo voy a anotar, Shmaim, Ishmaim. Ay, perdón, no es Sofit, es la intermedia, es así, Shmaim. Y tiene aquí, esta sí es la Sofit, Mem Sofit, tiene dos Mem, Shin y Yod. Esto es 390 de la gematría. Fíjese pues, 390. También se puede ver como gematría 12 o también con gematría 3. Shelishi. ¿Te recuerda el Yom Shelishi, el tercer día? Pues el Shmaim o Shmaim está relacionado con el tercer día por su gematría, ¿ok? Y dice que oye una voz, la voz en griego es foné, si la ve en griego, pero en hebreo es kol. Voy a poner aquí, kol. Y es una kof, es una bab y es una lamed, ¿sí? Esto es 136. 136 es su gematría y esto es 10. ¿Sí? Y lo cual también nos lleva a 1, Aleph. Y le dijo, yo soy Yeshua, yo soy Jesús. ¿Sí? Yeshua. Entonces dijo, yo soy Jesús. Aquí está, yo soy Yeshua. Entonces, mire, los hombres, como ya lo vimos, los hombres que viajan con él, oyen la voz, pero no ven a nadie. Y solo Saulo lo podía ver, no podía ver, Saulo podía ver y no podía ver sino hasta el tercer día. O sea que en el tercer día, si lo queremos profundizar más, se nos va a dar vista. O sea, si este fuera el tercer día, como es nuestra teoría, entonces aquí se nos debería mostrar la Or que simuladamente o en sombra o tipológicamente vio Saulo. Al tercer día él ya puede ver. Bueno, ahora, mire qué interesante, esta es la experiencia de él. Aquí la tiene usted. Entonces, esta gematría nos va a seguir sirviendo para seguir explicando el tema. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos hablando? Y la luz y Yeshua, pues Yeshua claramente dijo, él está conectado con ¿cómo se llama? Con la Or, ¿verdad? Ahora, recuerda que hay clases que yo he dado respecto a Adam, desde el Bereshit, y le explico yo que la gematría de Adam es 45, ¿se recuerda? ¿Qué tiene que ver esa gematría de 45 con todo esto? Pues tiene que ver todo. Pablo, entendiendo esto, este mismo Saulo nos lo explica. Lo voy a poner rápido y luego lo quitamos. Tal vez lo pongo aquí. Fíjese, pues, ¿se recuerda usted que está Adam? Vamos a ver, aquí está, no sé si me está viendo, Adam, voy a hacerlo grande, Adam, ¿sí? Entonces esto es 40, 44, 45. Aquí está Adam, ¿sí? Este es el Adam que aparece en Bereshit
capítulo 1, Bereshit capítulo 1 y en Bereshit capítulo 2, en Bereshit capítulo 5. ¿Sí? Pero este Adam en realidad nos está señalando algo. Adam es 9. 4 y 5, 9. Lo que le quiero decir es que este Adam, que menciona Bereshit 1, 2, 5, ¿sí? Es también un tipo de luz. Usted lo puede ver aquí. Y este es una tet. Adam es un tipo de serpiente. Aquí está el 9, aquí está el 9. ¿Sí? Bueno, pero aquí la cosa se comienza a complicar más, porque resulta que este Adam que aparece en las escrituras hebreas, Pablo lo relaciona en 1 Corintios 15, 45 casualmente, habla de el primer y postrer Adam, como luz, ¿sí? Como luz. Entonces hay una relación directa entre la luz que ve Saulo y Adam, luz, que Pablo después lo relaciona con el primero, dice, y el postrero. Él lo explica. Yo ya he hablado de eso, no vamos a ahondar. Pero lo que quiero decir para todos y para Anthony, tienes que considerar todas estas premisas para ir viendo si las narrativas con influencia helenística nos están trasladando una idea menos, digamos, con ciertos filtros sobre las apariciones de Yeshua, o estas ideas de los judaísmos desde las letras y el lenguaje hebreo nos trata de hablar de él. Y para eso quiero, porque digamos aquí ya vimos la luz y que la luz habla y de cómo se parece eso, y ya lo vamos a relacionar con Shemot. Pero veamos otra idea, ¿sí? Que aparece en Marcos capítulo 9. Si usted me acompaña a Marcos 9, estos son ejemplos, no, esto no es una elaboración digamos, de si sí vamos a verlo o no vamos a verlo, pero usted va a sacar sus conclusiones. Fíjese, Marcos 9, usted sabe, Marcos se cree pues que es de lo que nos quedó el primer evangelio escrito, ¿sí? Elaborado, escrito. Así que es bien importante lo que habla Marcos. Fíjese pues, mire lo que dice acá. Dice, Marcos capítulo 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fíjense pues. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Fíjense. Marcos 9 es una típica enseñanza de antropomorfismo, que tiene que ver con el concepto de muerte y resurrección de Yeshua y por supuesto cómo Elohim, o el nombre de las 4 letras, se manifiestan. Esto es una enseñanza de antropomorfismo. Fíjese pues. Y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas o 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado. Bueno, entonces vamos a parar un momento ahí. Está el evento, fíjese cómo se relaciona esto. Está el evento de Marcos 9 y entonces apareció una nube, dice. Y de la nube una voz. Entonces, ¿cómo es posible? Ahora le voy a preguntar a usted. Entonces, las nubes hablan. Las nubes hablan, claro. Es que le voy a decir un misterio. La nube de Marcos 9 no es una nube natural. Por eso es que aquí tenemos, yo he hablado en la serie de Marcos, que tengo una serie de Marcos que me gustaría que le escuchara. Marcos 9. Marcos 9. Entonces hay una nube. Fíjese, pero esta nube habla. ¿Usted ha visto nubes que hablan? Entonces, aquí hay una nube que habla.
¿ok? Lo que está sucediendo ahí es que, como lo he explicado en la serie OR, yo tengo una serie que se llama OR, donde hablo de la experiencia del profeta Ezequiel y también Moshe, que lo vamos a hablar acá. En algún momento él, por el tema de la nube, él se mete en otro mundo. ¿Sí? Él se mete en otro mundo. Y eso es lo que está pasando acá. Lo que está sucediendo es que esto que nosotros vemos de Marcos 9 es una explicación, o nos quieren explicar desde un judaísmo muy interesante, el judaísmo, algo antropomórfico de cómo se puede cambiar el cuerpo y puede haber una representación, porque dice, este es mi hijo, una representación de Elohim antropomórficamente en Marcos capítulo 9. O sea, esto no es algo sencillo, pero de eso se trata Marcos 9. Y hay una palabra griega, yo se la quiero dejar acá, hay una palabra griega, pero bueno, antes de avanzar con la palabra griega, de avanzar acá, porque no sé cuánto tiempo llevo y no quiero tomar, y esto es solo para responderle a Anthony, pero a mí me fascina el tema, o sea, digamos, estamos metidos en esto. Mire, ¿ya se dio cuenta usted de que hay una nube que aparece en los Hechos, que aparece en 1 Tesalonicenses, y ahora aparece en Marcos 9? Esa nube está conectada, es la misma nube, no es otra nube. Yo se lo tengo aquí, la nube, Aná, tiene gematría 170, la nube. Y de la nube sale la voz, ¿sí? No es otra nube, es la misma nube. De hecho, yo ya se lo expliqué, también en Joel, dice que el Yom Adonai viene también con una nube espesa. Entonces, esta nube que habla acá es una apertura. Se recuerda que yo le hablé de la puerta. Esto es como una apertura. Es un delet, una puerta, donde lo que hace los Shemaim, por eso es que la palabra aquí está conectado, Shemaim. Los Shemaim no es los cielos que usted ve en esta atmósfera. Los Shemaim están detrás de la cortina que habla el profeta Isaías. Están estos cielos que usted ve en la atmósfera, pero atrás hay Shemaim del mundo de arriba. De esos Shemaim está hablando aquí. Entonces, estos se manifiestan y entonces para definirlo en la mente humana dice que es una nube. Lo vamos a decir como una nube. No es una nube natural, porque esta nube habla. ¿Sí? Entonces, note por favor la conexión. Ahora sí. Resulta ser que la palabra que dice ahí que él se transfiguró, esa palabra yo la traduzco, bueno, en primer lugar está hablando de metamorfo. En griego la palabra es metamorfo, fíjese pues, esa es la palabra griega. Y el problema más grande del que escribió ahí es que esta palabra no tiene una equivalencia en hebreo directa, pero hay palabras relacionadas, y aquí es entonces donde entra para toda la audiencia y para Anthony. Cuando no hay una palabra que encaje directamente con lo que el griego quiere decir, entonces entra la interpretación. Entonces, esa palabra metamorfo, como no hay, entonces el que escribió, si tuvo el mensaje en arameo, que es un lenguaje que hablaba Yeshua, entonces tuvo que más o menos dar una palabra que se pareciera a lo que él decía y hablaba en arameo. Las palabras en arameo o hebreo, Shana, que no es equivalente, pero es Shana con una Shin, una Nun y una Hei, Shana. Y esto significa cambio, cambiar. Esto significa cambiar, fíjese pues, cambiar. Tiene una gematría de 355, ¿sí? O 13, ¿ok? O 13. Pero increíblemente este 13 nos lleva a la letra Mem, que tiene gematría 40.
Esto, yo le he hablado a usted de los periodos de la Mem. Hay ciertos periodos de Mem. De hecho, Yeshua dice que inmediatamente que la nube, digamos, se oyó una voz del cielo, dice, de los Shamaim, y después se fue 40 días al desierto. Y esa es una Mem. La Mem está directamente relacionada a la transformación. Por eso es que yo le hablé aquí de una Mem y una Nun. ¿Sí? Aquí hay una Nun. De hecho, usted sabe, ¿verdad? Que la Nun, esta Nun, habla también de Adam. Lo voy a poner aquí. Esta Nun habla también de Adam. Adam. ¿Sí? Adam es 45. Aquí se lo puse. Adam es 45. Luz. Pero la Nun, si usted le agrega a Adam una Hei, que es 5, entonces esto le da 50. El hombre, ¿sí? El Adam es la Nun. O sea, Adam apunta al 9 y Adam apunta a la Nun. Y la Nun es 50. 50 por 40 le dan un periodo de 2000, el segundo día. O sea, todo esto está relacionado. No lo podemos dejar de desconectar, porque ese es el lenguaje hebreo. Ok, pero hay otra palabra, como metamorfo, no tiene equivalente en hebreo. Entonces hay otra que se llama Hadash, con una Hei, perdón, una Het, una Dalet y una Shin. Hadash tiene gematría 312, 312. ¿Sí? Esto es 6, cabal. Y nos señala una Bab, y esto es unión. La Bab significa unión. Entonces, eso es lo que quiere, algo así como lo que quiere decir esta transformación. Yo no le llamo transfiguración, sino le llamo transformación. ¿Por qué? Y aquí es donde comenzamos a hablar de un judaísmo más fino, transformación. Transformación. Porque transformación está relacionado a la Mem. ¿Sí? Cuando todos los que van al desierto, nosotros vamos al desierto y pasamos la prueba, somos transformados. Es decir, hay una Mem detrás, porque el desierto está relacionado al 40. Por eso es que en las escrituras, cuando se habla de 40, es un tema de transformación. Entonces, ¿qué está pasando con Yeshua? Yeshua nos está diciendo que él se va a transformar. De hecho, en el libro de los Hechos dice que cuando él volvió a la vida, después de 40 días, durante 40 días, él se ha transformado, él se presenta vivo. ¿Sí? Se presenta vivo, pero transformado. Se recuerda que yo le hablé a usted que en Hechos 1:3 dice, hay un concepto que habla esa palabra de dejarse ver. Dejarse ver. O sea que en realidad, si nos tomamos de los 40 de transformación, de lo que estuvo pasando esos 40 días, él se transformó y él podía dejarse ver o no. Podía dejarse ver o no. Eso es lo que habla Hechos 1:3. Estúdialo en varias versiones. No me quiero detener ahí porque tengo todavía más que compartirle y yo no sé si me va a dar tiempo. Quiero ir rápido. Entonces, allí hay una palabra en el evento que está relacionado con los tabernáculos o el Bet Hamikdash, ¿sí? Y entonces, aquí veladamente nos están hablando de una transformación relacionado a un tabernáculo que está en los Shamaim o los Shamaim, ¿sí? Mire pues, Shamaim. Y en ese texto de Marcos 9 están hablando de tabernáculos. ¿Sí? Las enramadas es tabernáculo. Tabernáculo. Fíjese, ¿ves? Tabernáculo. Y ese tabernáculo está relacionado a los Shmaim. ¿Sí? A los cielos. Porque dice que esta nube lo que hace es aperturar Shmaim. Y
más adelante vamos a ver la conexión de Ishmael con los tabernáculos y su estructura en los cielos, o sea, en los Ishmael de arriba. Luego, la palabra que nosotros podemos relacionar ahí es Ogel. Voy a tener que comenzar a borrar en otro lado. Aquí la palabra esta de acá es Ogel. Se lo tengo que explicar así porque la pregunta de Anthony parece sencilla y desde el cristianismo tradicional la respuesta va a ser que sí. Yo hoy no me atrevo a dar una respuesta contundente, pero más o menos voy entendiendo por dónde va esto. Fíjese pues. Entonces, Ogel, para entender esta parte del tabernáculo, está Ogel o Gel, con una G y una Lamed. Ogel, tiene gematría 36. Fíjese, Ogel, así como lo ve aquí, Ogel, no sé si ya lo notó, pero Ogel está conectado al sistema de luz. Entonces, mire, pues, lo voy a hacer así para que usted lo vea claro. Ogel, que habla de algo que significa tienda, vivienda, pero en hebreo, Ogel significa como vivienda temporal. Es decir, que en Marcos 9, Yeshua está diciendo otro mensaje, es decir, esta vivienda temporal, este cuerpo temporal, ¿sí?, que ustedes ven, va a cambiar. Entonces, 3,6 es igual a 9. ¿Qué es 9? Or. Por eso dice Marcos 9 que es un blanco que no se puede describir, claro, porque es luz. Entonces, 9, otra vez, 9 está conectado a Adam, está conectado a Or, que es luz, correcto, pero no es una luz natural, ese es el punto, no es la luz esta que vemos del día en este mundo de abajo, es una luz sobrenatural de los Shemaim. Entonces, Ogel es una de las palabras. La otra es Mishkan. Mishkan, lo voy a poner aquí abajo, espero que se vea. Mishkan con una Shin también, ¿sí? Tiene una kaf y tiene una nun. Mishkan es una nun sofit. Para los que estudian hebreo, esta es una nun sofit, es Mishkan. Mishkan, fíjate pues. Mishkan tiene una gematría de 390. 390 es igual a 12, ¿correcto? Mishkan, tabernáculo, tiene una gematría de 390. 12 está relacionada también al 3, ¿sí? Al 3. Como este Shemaim, esta Mishkan, Mishmaim están relacionados. Hablar de Shemaim en hebreo y Mishkan está hablando del 3. Por eso es que usted ve que en alguna oportunidad, solo eso voy a decir, se habla de que Saulo subió al tercer cielo. O sea, Shemaim es cielo, pero el cielo de arriba, y Mishkan es un tipo de morada. Entonces, en ese nivel donde Saulo sube, lo que nos está diciendo es que hay tres niveles. Vamos a ver si a usted le suena esto. Vamos a hablar de Shemaim. Ahorita va a comenzar a entender usted muchas cosas. Shemaim. Y entonces, usted va a entender, si lo ve desde arriba, lo va a ver así. Este es el atrio. Este es el lugar santo. Y esto es el lugar santísimo, digamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el hebreo? Que los Maim tienen 3 niveles, como el tabernáculo. Ahora va a entender usted por qué cuando Moshe, atención, Anthony, cuando Moshe se le revela el Mishkan, le dice que como es arriba, ¿en dónde? Porque le abrieron los cielos naturales. Entonces, él está viendo los Shamaim. Como es arriba, ese es el modelo para de abajo. Aquí tienes el tabernáculo.
Lo que nos están diciendo es que hay en ese Shmaim que ve Moshe, y Pablo y Saulo también lo mencionan en 2 Corintios, hay 3 niveles. Un Shmaim, otro Shmaim y otro Shmaim. 1, 2, 3. ¿Correcto? Mishkan su gematría es 3 y Shamaim, su gematría es 3. Entonces, estamos hablando de que lo que ellos están viendo es una estructura, como son los Shmaim arriba. Ok, continuemos. Pero lo más, digamos, revelador es que aparece la nube. Aquí está la nube. Aquí está la nube en Marcos 9. Aná. ¿Sí? Tiene gematría 170 y esto es 17 y 8. El 17 está relacionado con Yeshua. Ya no se lo puse, pero aquí está Yeshua. Aquí está Yeshua. 17 suma 8 y también la nube, Aná, suma 8. Y la 8 es Shemini, que Shemini es el mundo de arriba, el mundo que no pertenece a este ámbito. Bueno, entonces, no sé cómo vamos ahí, pero quiero continuar y creo que no me va a dar tiempo. Creo que solo vamos a terminar con la voz. La voz Kol, por aquí puse, Kol tiene gematría 136 y 10. Mira qué interesante es esto. Y aquí es donde tienes que, o toda la audiencia también, por favor, tienen que poner atención. Vamos a borrar esto. Fíjate pues. ¿Qué pasa si nosotros, mira esta relación, porque el lenguaje, todo lo que yo te estoy diciendo va para más. Esto es solo una capa, ¿oyes? Así es el hebreo. Entonces, ¿qué pasa si tú tomas la nube? Fíjate pues, nube, la nube. Ay Dios, esto ya no pinta. Vamos a agarrar otro acá. Vamos a ver. Si tú tomas la nube, fíjate pues, nube, la nube, ¿sí? Que la nube es Aná y la nube tiene gematría 170. ¿Correcto? La nube tiene gematría 170. Aná, aquí está. Y tomas la gematría de Kol, la voz de la nube. Kol, la voz. ¿Sí? En hebreo es Kol. Aquí te puse Kol. Y la gematría es 136. 136. Y si tú lo sumas, te da 6, 10, 306. Y resulta que si tú, fíjate, si tú entiendes el lenguaje de nube y voz, 3 más 6 te da 9. ¿Y qué es 9? Bueno, 9 es Or, 9 es Adam, está relacionado al primer y posterior Adam, ¿sí? Aquí está el 9. En otras palabras, que la nube y la voz, que habla Marcos 9, de la nube sale una voz, nos apunta otra vez a la letra Tet y a la Or. Esta es la letra Tet y Or, la Or de Bereshit. No sé si esto es mucho, pero no he terminado la respuesta, me falta una explicación más, pero esta me quiero tomar más tiempo. Quizás solo quiero terminar con lo que nosotros podemos relacionar con hijo, porque dice que la nube, de la voz que sale de la nube, que al final la nube y la voz nos está señalando a la Or, a Adam, nos digamos, cómo ese texto es tan judío, digamos. Vamos a ver si lo vemos acá. Y esto ya lo expliqué en la serie de Or, pero vamos a dar aquí un repaso. Fíjese pues. En hebreo, hijo es Ben, ¿sí? Ben. Y se escribe con una bet y una nun, ¿sí? Y en arameo es bar. Si tú quieres
leer el libro de Daniel, está escrito desde el arameo, no desde el hebreo, como lo dije. Y esto es bar, una bet y una resh, bar. Este es ben, que es 52, y esto es bar, que es 202. Esto es 7 y esto es 4. ¿Correcto? O sea, cuando dice bar o ben, si tú lo quieres ver como un todo, te sale el número 47. 74, pero 47. El 47 está vigente hoy en el sistema del Adam. Ese es un tema que yo hablé en otra oportunidad. ¿Sí? Por eso Estados Unidos y su presidente está unido a este sistema de bar y ben que se habla en las escrituras. ¿Qué tiene que ver? Mucho. Hoy está vigente el presidente número 47. De eso ya he hablado yo en la serie, eso lo voy a mencionar. El gran error, tal vez voy a terminar con eso, antes de responder la pregunta. El gran error del cristianismo o digamos, de la doctrina de la iglesia respecto al cristianismo es que hacen a Yeshua o a Jesús más bien, lo hacen religioso. Entonces se olvidan de la política y el Mesías, digamos, hablado en las escrituras judías e interpretado por los judaísmos, es un Mesías político, y los esenios creían en un Mesías sacerdote. De tal cuenta que el error es querer hacerte esto una religión y entenderlo desde la religión y hacer teología sobre eso. Peor todavía. Entonces, el hijo que habla acá está relacionado con el número 7 y el número 4, 47, pero también con el 74. ¿Ok? Resumiendo, tengo más que compartir desde el hebreo y hablar de la nube para responder esto, y creo que vamos a tener que responderlo en otra grabación. No quiero cansarlos, pero espero que esto sea como una introducción a lo que Marcos 9 y el libro de los Hechos y las ideas helenistas, digamos, se alejan de los judaísmos al momento de querer explicar lo que está sucediendo. De tal cuenta que yo soy Yeshua, la luz, yo soy Yeshua, tiene un contexto más judío y se puede entender mejor esa aparición. La otra pregunta que tenemos que hacernos es si Pablo, cuando hablaba de un Yeshua que se aparece, ¿sí?, como parucía, está pensando en esto. Por eso les dije que lo que no hemos entendido es esta vaina de la resurrección. Entonces, si Pablo está pensando en esto, ahí tiene la respuesta, que tiene más contexto, porque te voy a dar más contexto en Shemot y te vas a quedar admirado. Y tal vez solo leo el texto para terminar. Shemot 19:9. O sea, yo no estoy inventando nada. O sea, estas son las escrituras desde su entender hebreo. Bien, Shemot 9. Mira esto qué interesante. Shemot 19. No Shemot 9, Shemot 19. Yo tengo que explicarlo despacio, pero solo lo voy a leer. Entonces, el nombre de las 4 letras dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo. Y de una nube salió una voz. Marcos capítulo 9. Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Entonces, yo no estoy inventando. El nombre de las 4 letras, antropomorfismo, se manifiesta en una nube desde la cual habla.
Quiero terminar con esto. Versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el nombre de las 4 letras descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Cómo? Ya lo dijo arriba, en una nube espesa. ¿Es una nube natural? No, no es una nube natural. O sea, ahí, no sé si te han explicado el texto de Shemot, pero ahí lo que ha pasado es que se han abierto los Shemaim, ¿sí? Entonces, espero, para ir concluyendo, que lo que, digamos, elaborar esta respuesta, ¿veré yo? Entonces, ¿no veré yo a Jesús o a Yeshua? Creo que tienes que comenzar a sacar tu respuesta. Si vas, tú puedes responder puedes responder la pregunta, y por supuesto que lo voy a responder, pero la voy a responder desde el judaísmo. Y tú, si crees que, digamos, para responder la pregunta, quieres responderte desde la filosofía o capa griega helenista, persa griega, entonces vas a decir, como me mandó a decir alguien, es que ahí dice que él en persona va a aparecer. Bueno, es que depende, si quieres verlo así, desde el griego, con la influencia helenista, vas a decir eso. No hay para dónde, porque así entiendes esos textos. Pero si lo quieres entender como Pablo lo ve, como esta historia de Hechos 9 la explica, y con todo digamos, el idioma y el lenguaje hebreo, arameo, comienzas a responderte. Así que les mando shalom en este día. Y vamos a terminar la elaboración de la respuesta. Le vamos a dar otros toques. Ahí hay más textos que podemos verificar. Pero creo que Shemot capítulo 19 es contundente la relación. Y si lo analizamos desde el hebreo, nos va a llevar otra vez a esta conexión. Esta conexión de nube voz, luz, ¿verdad? Y la nube espesa, que la venimos estudiando nosotros también en Joel. Así dice que el Yom Adonai aparecerá y vendrá con una nube espesa, con nubes espesas. Así que, shalom a todos y hasta pronto.